Hola a todos, bienvenidos de nuevo aquí con la María. Este es el episodio 5. O sea, yo me siento que estoy súper triunfando, claro que sí. ¿Por qué? Porque, no sé si se acuerdan, y si no, córranle a ver el episodio 1 o el 2. Yo dije, voy a traerle a gente experta en diferentes temas, a profesionales. Y yo así de que, con mucha fe, eso sí, con mucha fe, pero yo, ¿a quién invito? Pero miren, las cosas son tan bonitas cuando uno las deja fluir, que ahora pues les traigo aquí a una invitada que yo quiero muchísimo, es muy especial para mí. Es María del Carmen Ocete, o la güera Ocete, como yo le digo, la güera. Muchos le dicen la güera. Y bueno, les voy a leer un poquito. Ella es profesional en varias áreas, ¿no? Ella hace diferentes ramas, por así decirlo. Es como que algo holístico aquí. Ella es maestra de yoga, da sesiones terapéuticas individuales, es celebrante espiritual de uniones o algo también se le puede llamar, da terapias de sonido, prácticas de servicio social. Ella es una terapeuta holística con amplia formación y práctica en diversas disciplinas como el yoga, el reiki, meditación, sesión individual de procesos terapéuticos, baños de sonido, acompañante con sonoterapia en sesiones de reflexología. Y bueno, me encanta porque ella ve la vida de una manera integral, que todo está interconectado, donde cada individuo forma parte de un conjunto mayor. Y bueno, vamos a poner sus contactos por todos lados para que usted le hable, la contacte, le pregunte lo que usted quiera. Esto es nada más la primera parte, les advierto, es la primera parte nada más, la vamos a conocer un poquito, pero el que viene, chicos, el que viene, gente, va a estar que no se lo van a querer, agarren los pañuelos ahí, prepárense sus Kleenex. Ah, no, los tissues nada más, los toallitas, no voy a mencionar marcas. Porque tengo fe de que un día van a ver todas las marcas y las voy a mencionar. No es cierto. ¿Qué iba a decir? me emocioné. Pero déjenme les cuento, esta invitada me encanta porque conforme la he ido como que conociendo más, me he identificado tanto con ella, ya no solamente con los nombres que compartimos en común, sino también por su historia. Ella también tiene un contexto, un bagaje religioso no idéntico al mío, pero sí se comparten muchísimas cosas, y es muy interesante escuchar sus experiencias y lo que ella va a compartir, y cosas que ella habla que a veces que yo me identifico, pero a veces uno no sabe cómo expresarlas o cómo ponerlas en qué palabras, pero hay algo que se entiende en cuanto a lo que se vive, a las experiencias, a lo que uno tiene que enfrentar y atravesar, ¿no? Para llevar esta transformación. Y bueno, sin más ni más, ahora sí, vamos a recibir a nuestra invitada. Y ahora sí, ayúdenme a recibir con un fuerte a María del Carmen Ocete. Aquí va a haber mucha bulla, amigos, mucha. Qué gusto. Fue al revés ahora, ¿no? No somos muchas, pero somos. ¿Cómo es eso? Pero somos las que somos. Estamos las que somos, así es. Oye, qué gusto, se me hace increíble tenerte aquí en el programa. ¿Se acuerdan? Yo dije, les voy a traer a gente experta en el tema. Yo lo dije con mucha fe, con tanta que me está manifestado ahora, te lo juro, se me hace bien increíble. Y bueno, escuchamos un poco, leí, ¿no?, tu currículum, pero yo quiero escuchar de tu voz. Que me platiques primero, o sea, quién eres hoy, en el presente, quién es María del Carmen Terapias, todo eso, o sea, quién eres. Ok, en primer lugar, gracias por la invitación y considerarme como una experta, no sé de qué, pero seré experta en mi propia vida. Eso sí les puedo compartir. Muy bien, pues mi nombre es María del Carmen Ocete Félix, nací en Nogales, Sonora, y tengo muchísimos años viviendo aquí en Ciudad Obregón. Eres de Nogales. Soy de Nogales, de la frontera. Okay. De la frontera. Eso no me la sabía. Y llegué aquí a Obregón a estudiar la preparatoria y pues me quedé y sigo acá después de tantos años. ¿Quién es ahorita Güera Ocete terapeuta? Ha sido un recorrer en un proceso personal a través de diferentes herramientas y técnicas que me fueron dando a mi calidad de vida. Y eso
pues fui haciendo formaciones, fui estudiando y eso es lo que estoy ofreciendo como un servicio para buscar que cada vez las personas se puedan sentir mejor. Ok, y todo esto nace de tu propia experiencia, ¿no? O sea, nació fue un caminar de mi inquietud, de mi inquietud. Yo fui creada, ¿puedo decir todo? Sí, claro, Okay, claro, okay. Es tu espacio, Okay. date. No, yo fui criada dentro de una familia religiosa muy católica, muy tradicional, aunque éramos de Nogales, porque dicen que los de frontera somos cosa diferente, ¿verdad? Pero mi familia era una familia muy convencional, tradicional y católica. Yo con mi abuela materna viví mucho lo que era la renovación del Espíritu Santo. Y a mí me gustaba, más que ir mucho a misa, a mí me gustaba ir con mi abuela a estos lugares de renovación, de alabanza. O sea que, he escuchado yo ahora acerca de esos grupos, como Católicos de la Renovación, y hace poco vi, cerca por ahí en el Palacio, no sé qué había, y se me hizo raro porque yo, pues, veía a los católicos de una manera más conservadora, más callada, ¿no? Pero no sabía, o sea, que existe este movimiento. Bueno, yo les estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Mi abuela le gustaba mucho ir a todo lo que era la renovación del Espíritu Santo. Y cuando a mí me invitaba a las misas de domingo, eran misas de sanación y de carisma, carismáticas, pero lo que más me gustaba era el ambiente de alegría, que era la parte de la alabanza. Ajá. Entonces, de ahí que cantaban y cómo salía yo sintiéndome muy bien, pero pues eso no era todos los domingos, era nomás cuando mi abuela tenía retiro o había estos espacios para que iba ella y ella me invitaba. Ajá. Entonces, poco a poco voy creciendo y me empiezo a cuestionar muchas cosas. Ajá. Como dentro de la religión, yo decía, bueno, pues si del lado de acá es tanta alegría y es tanta alabanza, ¿cómo acá tiene que ser tanta rigidez, tanta culpa, sentirme culpable de qué? Pues yo o sea, veías dos mundos dentro de una misma creencia, o sea, el catolicismo, pero con tu abuela veías una cosa y acá, y eso en ti. Imagínense que era una misma moneda, porque pues yo sabía que era la parte religiosa, pero había dos caras. Y a mí me gustaba mucho más la cara que yo veía cuando iba con mi abuela. Sin embargo, pues bueno, empiezo a vivir como él debe de ser hasta que llega el tiempo que llego a Obregón y pues aquí también viví con eso, ¿no? Con la rigidez y la cerrazón de la religión y de cómo deben de ser las cosas en una forma social. Y ese espíritu que yo sentía así como alegre, pues fui encasillándolo y fue encasillándome para eso, para pertenecer y para encajar dentro también de la religión, o sea, no nomás en lo social, porque aquí estaba todo muy juntito. Ajá. Entonces, tú ibas a misa o hacías lo que se debería de hacer según la religión y pertenecías a la sociedad. Entonces, fui creciendo con esta, más que nada, sí creciendo, pero fue más que nada, fue encasillándome y cerrando toda esta parte que era el espíritu para Ajá. mí, ¿no? La parte espiritual se convirtió en religión. Ajá. Muy limitante. Ay, yo, mil preguntas y dudas. Por ejemplo, ¿qué edad tenías tú? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de haber ido a una iglesia? De tú consciente de decir, estoy en una iglesia. Bueno, me crié en colegio católico. Entonces, desde chiquititos, desde niñas. Esa información tú ya la tenías. Yo ya la tenía, aquí. Porque yo me crié en un colegio católico, pero era desde preprimaria. ¿Y tú conocías esas, o sea, tú desde chiquita fue al mismo tiempo, o sea, tu colegio católico y con tus papás a misa y aparte tu abuela con su método carismático, pero fue después? Mi abuela fue después, fue cuando ya tomo yo conciencia, como a eso de los 11, 12 años, ya entrando más o menos en la adolescencia. ¿Y tu mamá qué onda con, o sea, sí le gustaba ese movimiento carismático? No, porque mi mamá no iba. Okay, o sea, mi mamá no iba, sino que me dejaba ir con mi abuela. Y como mi abuela, la verdad, era una persona de muy buen corazón, era una mujer muy generosa, era noble, hasta ahora entiendo que hasta además. Mi abuela era un escorpión en el zodiaco. Entonces, verla a mi abuela, cómo era tan buena y tan generosa, yo decía, o sea, no me cuadraba, porque era un carácter que ella también se guardaba y se reprimía. Sin embargo, ella
le gustaba mucho ir a estos grupos de alabanza. ¿Te lo prohibieron en algún momento o no? ¿A mí? Ajá. No. ¿Y cuándo dejaste de ir a esos grupos? Cuando me vine a vivir a Obregón. Aquí no encontraste, no había. No encontré y no busqué, ya venía yo a estudiar la preparatoria, ya empecé a entrar a un ambiente diferente, donde era social, donde eran las tardeadas, donde eran las tamboreadas, eran los bailes, eran los reinados, las coronas, lo que hablábamos de hace ratito, ¿no? Como mucho del vernos físicamente bien, pero verlo hacia el exterior, no ver la parte interna. Y por ejemplo, la oración, hasta ese momento, hasta lo que tú conocías, ¿no? ¿Qué perspectiva tenías tú? ¿Qué idea tenías tú acerca de la oración o ahora, ¿no? La meditación, ¿no? Que ya puedes tener también ese lente, esa otra perspectiva, pero bueno, cuando estabas tú chiquita y que tú ibas con tu mamá y veías ese templo majestuoso y después lo que fuiste con tu abuela, ¿cómo empezaste a acomodar ahí ese temita de hablar con Dios, de poder pedir y de experimentar un milagro? O sea, ¿cómo? Eran en la parte religiosa y como lo que era del deber ser dentro de la iglesia, y vaya que no le estoy echando, es nomás como yo lo pude asimilar y lo pude entender en mí. Primero era ese Dios Padre, el de la barba grande, el que estaba por encima de nosotros. En el trono. Yo me portaba bien porque yo sentía que el techo de mi casa era transparente. Ah, sí, que Dios estaba viendo. Sí, yo también. Entonces yo tenía que ser una niña buena porque Dios me veía. Entonces crecí con esa imagen, pero era un Dios ausente, era muy grande, pero era muy autoritario. Sí. Después entendí que también tiene que ver con la imagen que yo tenía de mi papá. Sí, como esta parte primero. Oigan, atención ahí a todos los creyentes. Por ahí escárbenle si quizás tu concepto de Dios, Padre o el que tú tengas, quizás ahí esté también mezclándose esa imagen de tu padre físico, de esa figura paterna física que tuviste. A lo mejor eso puede ser muy bueno o a lo mejor lo puede nublar, digo yo, ¿no? Entonces, yo cuando me enteré de eso, obviamente fuera de la iglesia, ¿no? Yo sí tuve que, y sí en muchas cosas es verdad. El concepto que yo tenía de Dios era, a ver, yo ponía a mi papá en ese lugar y más o menos así se comportaba, así, ¿no? Claro. Qué cañón. Porque yo fui una hija, la verdad, no es porque se los esté diciendo yo, pero yo fui obediente. A mí mi papá me decía, no vas, y yo le decía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo lloraba y me iba a encerrar y ni siquiera volví a insistir, nada. Así, era como la hija de en medio, la que era la buena hija, ¿no? Entonces, mi papá fue autoridad para mí muchísimos años. Ya no tanto, claro que lo amé y lo amo, ¿no? Pues él ya trascendió, pero era más bien como esta parte de su autoridad y lo que él decía era ley. Y así fue mi relación con Dios mientras estuve dentro de la creencia. De la religión como una estructura. Sí. Que ahora yo después de muchos años siento que la religión nos ayuda y nos sirve como la mamá. Entre más pequeños somos, necesitamos depender más de la mamá, pero vamos creciendo y vamos buscando esa independencia. Entonces, si no se vuelve tóxico. Y aparte, todo el tiempo necesitas que te estén diciendo las cosas. ¿Dónde está tu conciencia? Si no es una conciencia por opción, sino es más bien por obligación. Para que no venga la represalia, ya no eres una buena persona porque eres. De hecho, está para preguntarse, ¿eres realmente una persona? ¿O nomás te estás protegiendo de un castigo que tú piensas que puede venir? ¿O de una consecuencia desagradable? Sí. Es verdad, porque eso cambia por completo o pinta de otro color todo lo que haces o todas tus decisiones. Si lo estás haciendo verdaderamente porque hay una bondad de ti, porque lo entiendes, hay una conciencia, al solo estoy evitando un dolor, un sufrimiento, ¿no? Yo también, la verdad, sí. O una represalia. O sea, es como decir, si yo estoy dentro de una estructura religiosa, pues, y yo sigo los mandamientos al pie de la letra, todo, yo me considero bueno, y el que no lo hace, entonces está separado de mí y ya no es tan bueno porque ya no cumple. Pero en realidad yo siento que el ser buena persona es más allá de una norma. Completamente. Y a mí, otra de las cosas que yo empecé a cuestionarme era, ¿por qué cuando voy con mi abuela
a la renovación del Espíritu Santo y esas celebraciones de alabanza me hacen sentir, o sea, también que no quiero ofender a nadie, o sea, quiero ser, no que sea buena, porque pues también el bueno y el malo es una polaridad, ¿no? Es un juicio, sino decir, quiero ser una persona íntegra, porque pues esto me hace sentir bien y aparte es una conexión y en alegría con Dios. Sí. Ya no era el papá que me castigaba, pues era aquel que me perdonaba todo, el que bailaba conmigo, cantaba conmigo, era el que se divertía contigo, reía. Claro, y el que te tenía que entrar, no sé, en el don de lenguas, entraba, pues una gracia, pero ya no era decir, ay, qué rarito, sí, ¿por qué hace eso? Que muchas veces en la parte de la... Sí. Ay, sí, no, yo. ¿Cuándo fue entonces? O sea, porque bueno, ya llegas aquí en la prepa, dices, ¿no? Queda tan complicada, 16 años, ¿no? O sea, tenía. Qué difícil. Realmente salí muy chica de mi casa, a los 16 años. Sí. O sea, ¿te viniste tú sola a estudiar? Veníamos de Nogales, veníamos una prima hermana mía, una muy amiga mía, que todavía son así como mis best friends del corazón, aunque ellas vivan allá y yo vivo acá, para mí son como pienso en mis amigas y yo pienso en ellas. O sea, así de que es con mucho vínculo de mi corazón. Llegaron ellas, entonces llego yo a Obregón con estas dos, mi amiga y mi prima, que es así cercana a mi corazón. Después ya llegaron otras amigas de Nogales. Y cuando yo llego a Obregón, pues yo me encuentro con esto, ¿no? Que era un mundo donde estaba todo junto, lo social y la religión eran parte de lo mismo. Sin embargo, yo aquí no encuentro el movimiento que tenía con mi abuela en Nogales. Y empiezo a cuestionarme y decir, ¿por qué me vuelvo a sentir no en casa, dentro de la iglesia? ¿Por qué? Pues porque yo veía que todo eso era el deber ser, el cómo deben de ser. No me importaba, la verdad, era más bien ir a ver gente a la misa, o sea, perdí el sentido de lo que a mí me había gustado y lo que a mí me había conquistado en la renovación del Espíritu Santo. Cuando yo pude comparar muchos años después cuál era el Dios que yo tenía en la renovación y cuál era el de acá, pues el de la iglesia era el autoritario y el otro era realmente mi amigo. O sea, nunca dejé de sentir el respeto, sin embargo me sentía yo, más yo, ya no era cumplir la norma, el deber ser, sino era yo. Entonces, sí, pues la aceptación acá, por así decirlo, y del otro lado es lo hago para... Claro, porque que ese Dios me acepte porque pues es a su forma, si no, no. Así, ¿no? Sí, pero también por lo social. Aquí fue donde es para mí realmente por lo que se notaba. Por lo que se notaba. O sea, eres buena persona si estás en misa, si estás en el rosario, si te vistes de tal o cual manera, si te juntas con tales o cuales personas. ¿Qué tanto porcentaje de tu vida tú crees que abarcaba eso? Eso que te carcomía de, no, uno tiene que quedar bien socialmente, la estética, que la vestimenta, que asistir a tal misa, a veces súper cansada y todo, pero ir a todos los, no sé qué rituales que se hacen. ¿Qué tanto consumía de tu día, de tu mente? O sea, ahora viéndolo en perspectiva. A mí me ponían un automático. Yo viví en automático muchísimos años porque así era lo que se debería de hacer. O sea, ¿dónde quedaba güera? ¿Dónde quedaba yo con mis gustos? Lo mío eran tonterías porque pues también estaba en un sistema familiar que eso ya tampoco eran tonterías. Entonces lo mío no importaba. Era yo cumplir el rol, este machismo que está tan finamente insertado, en donde la mamá y la mujer siguen ciertas normas o comportamientos para que todo siga funcionando. ¿En qué momento tú dijiste, no, de plano esto no me cuadra, esto no lo siento, hasta me incomoda, me da repele? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, no vuelvo a pisar un templo, no vuelvo a juntarme a ir a esos tipos, o sea, ¡zum! Fue cuando no fue tan así, tan tajante, porque parte también pues mi personalidad es así, o sea, no soy de que cuando me determino, pero para determinarme
dudo mucho si estoy haciendo lo correcto, tiene que ser Ok. todo pausado, paso a pasito, hasta que me queda clara la imagen. Sin embargo, fue cuando yo empecé a conocer a Santa Teresa de Jesús, la doctora de la iglesia, de la Escuela de los Teresianos, que es una escuela católica también. Sin embargo, ahí empezaba, Santa Teresa decía que el conocimiento propio era como la puerta o la ventana al reino de los cielos. Literalmente no me acuerdo, pero fue una frase que a mí me quedó. Otra vez, ¿el qué? El conocimiento propio es la entrada al reino de los cielos o para algo así. Entonces, el conocimiento propio es la entrada al reino. ¡Uy, qué maravilloso! ¡Qué sí. bonito! Mira, el que tenga ojos para ver. ¡Que lea bien! ¡Ah, sí, No, y es el enfoque que te dan, cuántas cosas que están dentro de la religión. Y Santa Teresa lo dice en uno de sus libros. A mí ahí yo me empecé a cuestionar y dije, si yo no me conozco. O sea, la que yo creo que soy, no soy yo, soy aquella que programaron para ser de tal o cual manera. Y eso la verdad me trajo una crisis. Y fue una crisis en donde empecé a necesitar la enfermedad física para poder detenerme y como tomar pausa, pero era inconsciente totalmente. Ok, o sea, vamos a decirlo así, no sé, no lo malinterpreten, porque es para nada, pero vamos a decirlo así, o sea, la enfermedad fue ese mensajero que te ayudó, vamos a decirlo, que te ayudó a hacer eso que te costaba, a lo mejor poner ese límite, esa distancia, y ese fue tu aliado a lo mejor en el momento para, no puedo, estoy enfermo, no sé, ¿de qué manera fue? La enfermedad fue para decir, en este momento no puedo. En lugar de decir no quiero. No quiero, exacto. Era no hacerme, o sea, es que es bien interesante el no hacerme responsable. Y mientras yo no me hacía responsable, pues la vida fluía muy bien. O como de verlo de la otra manera, como dicen, ¿no? Lo que callas, tu cuerpo lo va a gritar. Exactamente. Entonces, había tanto dentro de mí que yo no trabajaba, que empezó ya a permear y a manifestarse hacia afuera. ¿Qué fue de las primeras cosas que tú notaste que...? Número uno, pues era eso, me empecé a dejar de caminar, empecé a tener una neuralgia del crural, que es como un tipo ciático, nomás que es así enfrente. Viene, pues es una cuestión ahí del cuerpo, pero el nervio se divide en dos, uno se hace ciático y otro se hace crural, que es hacia las ingles. Entonces, de las ingles hacia medio muslo más o menos. Entonces, el querer avanzar, yo el caminar, dar paso. Ok. Y era justo a lo mejor la encrucijada en la que estabas, ¿no? Sí, querer dar paso hacia donde tú querías. Y moverme del lugar. Yo necesitaba las paredes para detenerme y caminar como el hombre araña, así como de ladito. O sentarme en una silla de computadora con llantitas y caminar para atrás. ¿Con quién te acompañó, perdón, en estos procesos? ¿Con quién platicaste tengo esta inquietud? ¿Con tu amiga? Porque qué difícil llevar esto sola. O sea, porque yo sé que la familia es un núcleo donde nos sentimos seguros, es nuestro nidito, ¿no? Y hacer cosas que van en contra de lo que conoces como tu hogar, tu sustento, tu todo, te sientes tú sola contra el mundo. Tú sola contra el mundo y sin herramientas y sin nada. No es que no las tengas, no, así uno se siente. ¿Quién? O sea, ¿quién la vida? Fue mucho de vivir el proceso sola, o sea, interiorizando mucho y cayendo en cuenta de muchas cosas. Pasan los años. ¿Cómo? Yo me pongo, o sea, antes no había TikTok, o sea, ¿cómo lo hiciste? Sí, no, pues, fue así sobrevivir. Pues sobrevivir muy fuerte, hasta que dije, después empecé a conocer el eneagrama, que es una herramienta de conocimiento propio, y siento que el entender mi personalidad, que es la rigidez, la vanidad. Yo soy uno. Yo soy tres. Creo que yo soy uno. ¿Sí? Creo que yo soy uno. Sí, pero era como que engañosito porque me salió otro número y me dijeron, como que por cual el que sientas más repele, ese es, y yo creo que era el 1. Pues yo me trabajé en varios
tuve la oportunidad de trabajar con unas amigas, con Claudio Naranjo, que una de ellas era el impulso, como la que siempre nos decía, la inquieta, que nos mostraba esta herramienta, y éramos seguidoras de ella. Y yo conocí mi personalidad, que también hay veces dudo si soy 7 o soy 3, porque el 7 y el 3 hay mucho narcisismo y es mucho también la imagen ante el otro. Entonces como que son ciertos recovecos que toma el ego en sobrevivencia. Yo no, o sea, no soy ninguna experta en enagrama ni nada, ¿no? Pero lo que sí, y yo invito a la gente, o sea, conozcan las herramientas. En su momento que tomé el taller y que me hicieron y me clavé yo mucho, o sea, antes de pandemia, ¿no? Ajá. Más o menos por esas fechas, pero sí te sirve, o sea, te sirve para conocerte, para saber, conocer a los demás, y tú dices, siento que ya no me es suficiente, busco otra cosa, pero hay que darle, o sea, cualquier herramienta que te ayude, que te aporte, que te ayude a descubrir, aunque sea un puntito más, te ayuda a moverte, pues te da autoconocimiento. Sí. Y aparte, yo entendí que todo lo que era el conocimiento propio, pues iba a ser esta entrada al reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Pues yo creo que es un estado de conciencia muy pleno, ¿no? También. Y no nomás me refiero a todo lo que es la parte carnal ni la parte humana, sino es en todos los niveles, o sea, tanto en en lo horizontal como en la verticalidad, y aparte, pues, tener el corazón sano, ¿no? Entonces, aquí con el enneagrama fue dándome cuenta cómo mentía yo para sobrevivir. ¿Cuál era mi personaje, mi traje? ¿Cuál era una pasión en lugar de usar mis virtudes, ¿no? Si no era la pasión. Y mucho era mimetizarme. Entonces a mí me decían que yo necesitaba ir a tal boda y sentarme con tal persona, y necesitaba tomar vino, entonces yo tomaba vino, me sentaba con tal persona, y ya no, aquí tienes que ser la mujer sumisa, que lava los platos, que cocina, que cuida a los niños, que esto, que lo otro. Ok, claro que sí. Claro que sí. Entonces la buena hija, era la buena hija, así, todo. Entonces fue mucho como vivir en la mentira. En una situación tuve una diferencia ahí con una persona que en ese momento fue muy querida para mí, y una de las cosas cuando yo fui, le dije, a mí me interesa rehacer nuestra amistad, aunque sea de una forma diferente, hemos cambiado, pero yo te quiero mucho, y pues habíamos tenido mucho camino juntas. Y me dijo, no, porque tú eres una persona mentirosa. Y yo le decía, dime en qué te dije mentiras. Pero pasaron los años, yo creo que de esto acabo de darme cuenta hace como 3 o 4 años, no era que yo fuera o sea, yo no caí en cuenta que yo era mentirosa con la gente, porque no me consideraba una persona mentirosa, sino era como lo verdadero en mí, no lo reconocía. Sí, o sea, era más bien mentirme yo para estar bien con los otros. Con los demás. Y al momento de tú tenerte que quedar bien con los demás y cada quien es diferente, pues tenías tú que shiftearte y eventualmente, pues sí. A ver, dame un ejemplo si te pudieras acordar. Porque creo que también, o sea, me ha pasado porque igual, pues con este canal, ¿no? Que ya conocen que vengo de baje súper religioso. Sí, a veces no te das cuenta que llevas tantos años haciendo eso, como siendo un tipo camaleón. Totalmente. Y también lo enteré que hay gente que con TDAH, rasgos autistas y o sea, socialmente se cae en el qué hago para ser aceptado, qué hago para encajar, qué hago para, ¿no? O sea, y pues obviamente es superalimentado por la religión, entonces que así funciona, ¿no? O sea, se tiene que ver de esta forma, y ya que se ve de esa forma, entonces ya es aceptado y todo, ¿no? Por ejemplo, yo aprendí que no todo es para todos. ¿Qué sentido? Hay niños que no pueden estar, yo tuve 2, y sobre todo el mayor. A él no le venía bien un sistema tradicional. Él era un genio, pero era un genio encasillado en una forma donde para él eso era muy limitante. Y no hubo en mí, en ese momento, claro que ahorita pues ya pasaron muchos años y lo sané, pero en ese momento de mamá no hubo la fuerza ni el criterio para decir, a ver, mi hijo es diferente, no tiene por qué...